Hola amigos, amigas, qué bueno que estamos aquí de nuevo para compartir un rato en un tema muy lindo, un tema que a mí me encanta y me apasiona y yo sé que a mi esposo también. Así que bienvenidos a todos desde cualquier lugar del planeta Tierra donde te conectes. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, somos Daniel Ospina y Zulay Herrera. Hoy estamos de rojito, amor, estamos lindos. Cuéntanos qué pregunta tienes. La pregunta que queremos que respondan hoy es, algunos dicen que la oración arregla todos los problemas. ¿Y usted qué piensa? Danos tu opinión. Gracias por contestar, gracias por darnos tu opinión. Amor, en algún momento los discípulos le preguntaron a Jesús algo que deberíamos preguntarle cada día: Señor, yo no sé orar, ¿quisieras por favor enseñarme? Estaban en algún lugar del campo, Jesús se retiró un poco y empezó a orar. Y ellos escucharon esa oración Mujería linda. y vieron esa relación que tenía con el Padre. Y cuando Jesús regresó, ellos lo abordaron y le dijeron: Señor, necesitamos que nos enseñes a orar. ¿Será que usted y yo tenemos la misma necesidad y le hacemos el mismo pedido a nuestro Dios? Yo no sé, pero yo creo que debemos aprender a orar. Aunque orar no es tan difícil. Se conoce la definición de la oración como hablar con Dios como con un amigo. Y yo, por ejemplo, cuando hablaba contigo, cuando éramos amigos especiales y luego novios, pues hablábamos con mucha libertad, con mucha confianza. Y yo creo que eso es lo que Dios espera, ¿no? A través de la oración, que nosotros no busquemos, no rebusquemos palabras, que no estemos en un ambiente como raro, sino en una intimidad, en algo de confianza, con respeto, porque es Dios, pero con mucha confianza. Las oraciones cuadriculadas, medidas métricamente, son horribles. ¿Tú te imaginas que yo venga de novio a conversar con mi amada y empiece: amor, número 1, y empiece a decirle lo que yo creo que debe ir en el número 1, amor, pasemos al número 2? Yo creo que después de esa primera visita me dice: no vuelvas, dentro de 8 días estoy ocupada. Seguro. Pero hoy vamos a basar este tema de la oración en solo 3 espacios. 1, la oración que no llega a Dios. 2, oraciones eficaces, poderosas. Y número 3, 8 características de la oración que mueve el cielo y la tierra. Amén. Dice el Evangelio de San Lucas, el capítulo 3, el versículo 21. Pueden buscarlo en sus Biblias o en su celular. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. O sea, amor, que la oración abre el cielo. Es esa conexión, es que me eleva al trono de la gracia. No es que baja Dios a mí, sino que a mí me eleva al trono de la gracia, al trono de Dios. Qué rico que es orar. Qué rico es tener esa experiencia de conversar con el Señor, de hacer de nuestro Dios un amigo con el que tenemos confianza y le contamos todas las cosas, las embarradas y también las cosas buenas. Es que yo quiero imaginarme ese momento esperado, que debería ser todo el día, donde alguien está esperando una llamada y de pronto aparece el número y el que está allá arriba abre las ventanas como que mira para abajo, el Dios de los cielos, y yo que tengo la necesidad y que lo amo, le clamo a Él, y entonces se forma esa conexión tan hermosa como cuando el novio le va a llevar la serenata a la novia y ella no abre la ventana, pero qué rico, abrió la ventana, se levantó, me está sonriendo, le puedo cantar. ¿Te imaginas una relación así con Dios? De dialogar como 2 amigos. Con razón, Elena de White, esa escritora cristiana, definió la oración como la llave en la mano de la fe que abre los almacenes del cielo donde están contenidas todas las bendiciones que necesitamos.
¿Tienes la llave o no la tienes? Yo la quiero tener. Debemos tener esa llave, debemos echar mano de esa llave. Ahora, yo pienso que a veces, amor, la oración se convierte en solo pedir cosas. Dios mío, dame salud, Dios mío, dame alimento, Dios mío, bendice mis hijos, Señor, dame un carro, dame una casa, dame, y todo el tiempo estamos haciendo peticiones a Dios. Yo creo que algunas personas también suelen agradecer, pero yo pienso que más que pedir cosas, debemos pedir la presencia de Dios. Saben que con la presencia de Dios vienen todas las bendiciones. Hay una historia que en algún momento leí, un caballero muy rico, pero que quería encontrar una compañera, una esposa, que no amara lo que él tenía, sino que lo amara a él. ¿Sí? Entonces, se muestra como una persona muy sencilla, como una persona que no tiene recursos, y de repente pues se da cuenta que la dama realmente lo aprecia a él, que no le interesa que la lleve a un restaurante sumamente sencillo, no le interesa que él llegue caminando o en bicicleta a hacerle la visita, pero cuando él se da cuenta que ella realmente lo ama, es a él, entonces se casa con ella y ahora ella no solamente lo tiene a él, sino que tiene todas las bendiciones que él tiene. Esto sí que es importante. Yo no sé cómo se siente el corazón de Dios cuando solo quiero las cosas de Dios, pero le digo a Él, realmente Dios, yo a ti no te necesito. Qué triste. Mándame el dinerito, mándame las bendiciones. Y Dios dice, ¿qué? ¿El dueño? ¿No importo? ¿No soy necesario? ¡Qué pesar! Se quedan con las cosas y se pierden al autor de las cosas. Pero qué lindo cuando Jesús es el centro de nuestra oración. ¿Escuchaste bien? Jesús, el centro. Señor, tú eres mi gozo, mi adoración. El centro de la Biblia es Cristo. El centro del santuario es el Cordero. Por favor, pongamos las cosas en su debido lugar y hagamos de Jesús el centro de todas nuestras oraciones. Hay oraciones ineficaces y ese es el primer punto que vamos a hablar. Y está aquí escrito en Santiago, capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay muchas oraciones que uno hace, amor, y que recibe rápido la respuesta. Pero hay otras oraciones que no. Y hay personas que dicen, yo siempre que le pido algo, bueno, yo tiendo a decirle eso a mi esposo, todo lo que le pido al Señor, Dios me lo da. Pero realmente hay cosas que uno ha pedido de manera muy egoísta y yo pienso que por eso el Señor a veces no nos la da, porque sabe que no nos conviene, porque estamos pidiendo egoístamente, para nuestros propios deleites y no para la gloria de Dios. Mire la primera característica de una oración que no llega al cielo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7, vosotros maridos, amad, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo este versículo, el hombre que trata mal a su esposa, que no la respeta, que no la tiene como coheredera, su oración no puede llegar al cielo. Oración amor, en cierta iglesia donde fuimos, recuerdo que nos invitaron, no estábamos pastoreando ahí, nos invitaron a esa iglesia y recuerdo muy bien que cuando X anciano, un líder de ahí de la iglesia, un anciano de la iglesia, se paró en la plataforma, inmediatamente la esposa y sus 2 hijos se salieron. Wow. Entonces a mí me pareció algo extraño porque yo miré el rostro y el rostro de ellos tenía un gesto como de rabia, como de desprecio. Yo al ratito, después de que ellos salieron, yo salí y empecé a conversar con la señora. Y ella empezó a llorar fuera de la iglesia y a contarme que ella sufría maltrato de parte del esposo, que los hijos detestaban oírlo hablar en plataforma, porque en casa era uno
y en la iglesia era otro. Una persona que tiene una vida doble, yo creo que su oración no es escuchada. Segunda característica de una oración, miremos la primera, no tratar bien a la esposa. Segunda, La tengo aquí. Proverbios 28:9. Dice así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Querer decir que me importa a Dios, que me interesa a Dios, pero no quiero su ley, no me interesan sus mandatos, sus ordenanzas, no me interesa su iglesia, ¿eso qué sentido tiene? Ah, pero qué lindo es coordinar mi vida con la voluntad de mi Padre Celestial y decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley y ella todo el día es mi meditación. Es como que dijera, el rey me mandó una carta, pero no me interesa qué dice ni me interesa leerla, pero qué rico cuando yo la leo, me disfruto en lo que mi Padre dice y adapto mi vida a la voluntad de mi Señor. Así es. Ahora vamos a Isaías capítulo 59. ¿Ok? Isaías capítulo 59, el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado y las excusas que yo saco para pecar y para apartarme de Dios, pues no permiten que mi oración llegue al trono de la gracia. Entonces necesito reconocer mi pecado, confesar mi pecado y apartarme del mal. La otra característica, aquí están entonces las tres características. Número 1, no tratar bien a la esposa. Número 2. Bueno, y en el caso de la mujer, no tratar bien a su cónyuge. Correcto. Y creo, amor, que eso podría aplicarse también en cómo tratas a tus hijos. ¿Ok? Segundo, cierras tu oído para oír la ley de Dios. Y número 3, permaneces en pecado, permaneces viviendo en costumbres que no agradan al Señor y no quieres apartarte del pecado. Esas tres características harían que nuestras oraciones sean ineficaces. Pero ahora pasemos al punto número 2. La oración eficaz. Y eso es lo más bueno, porque queremos queremos aprender a orar. Y yo pienso que lo primero es recordar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿a quién nos dirigimos? Eso es lo primero, ¿a quién nos dirigimos? Debemos, según la oración modelo que Jesús nos enseñó, dirigirnos a Dios, al Padre. Esa es la primera característica de una oración eficaz. La segunda, somos fervientes en la oración. En Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 43, dice la palabra de Dios así. Luego dijo a su criado, está hablando Elías, y dice, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró, no hay nada, dijo. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. Estaban orando por lluvia. Subió la primera vez, Señor, todo está seco y no se ve ni una nubecita. Pues suba hasta que vea una nube. Subió la segunda, la tercera, la cuarta, no veo nada. Que suba otra vez. Una oración perseverante, que no se rinde, que no se limita, que avanza hasta que ve el cumplimiento de la promesa. Muy bien, y hay otra característica. Bueno, aquí realmente hay 2 características muy importantes en esto de la oración eficaz. En Santiago capítulo 5, versículos 15 al 17, dice, la oración de fe. Esa es una característica muy importante. Debemos orar con fe, creerle al Señor. Ahora en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando nosotros nos ponemos en armonía, cuando reconocemos con humildad los errores que cometemos hacia el prójimo, nuestras oraciones son escuchadas. Y el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente, orar con fervor. ¿Okay? Insistir, perseverar. Así que hacemos de Dios el centro de la oración, somos fervientes en nuestra oración y somos perseverantes en la oración. Hay 3 hombres en la Biblia destacados. Uno de ellos se llamó Enoc.
Y dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. Qué rico. Y cuando se pregunta qué era el caminar de Enoc con Dios, era un hombre de ferviente oración, permanente comunicación con el Señor, preguntándole a Dios todo el tiempo, ¿te parece bien? Señor, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué quieres que yo haga? Otro personaje. Amor, perdón, pero te interrumpo. En esta historia de Enoc se encuentra algo muy interesante y es que Enoc empezó a caminar con Dios cuando nació su hijo. Matusalén. Esa relación que él tuvo con su hijo lo ayudó a entender la manera como Dios, como padre, lo amaba a él. Él amaba a su hijo, él anhelaba lo mejor para su hijo, estaba pendiente de suplir las necesidades, estaba pendiente del cuidado. ¿Cuántas cosas él como papá hizo con su hijo? Ahora lo llevó a entender cuánto nos ama nuestro Padre, cuánto nos ama nuestro Dios y todo lo que hace en nuestro favor para nuestra salvación. Qué lindo tener esa experiencia que tuvo Enoc. Hermoso ejemplo de este varón de Dios. El segundo personaje es Moisés. Y Hebreos 11:27 dice, se sostuvo como viendo al invisible. Todo el tiempo, aun cuando no entendía la figura ni captaba la figura de cómo es Dios, se sostuvo con los ojos puestos arriba. Y el tercer hombre es Elías. Dice Segundo de Reyes 5:17, que este hombre vivía en la presencia del Señor. La expresión es, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué lindo expresarse de esa manera. Es que yo vivo en la presencia de Dios. Es que yo puedo decir esto porque tengo a Dios como testigo. Estás y estoy yo. Estamos juntos en esa comunión como Enoc, Elías y Moisés, porque después de ser fieles en esta tierra, fueron llevados y están en la presencia de Dios. Y finalmente, 8 características de la oración. No vamos a leer todos los textos por asunto del tiempo. Ustedes anótenlo y búsquenlos en casa, porque es muy importante ir a la Biblia. Hebreos 4:16 dice que la oración me eleva al trono de Dios. El versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda característica, exalta a Dios y no al hombre. Y este se encuentra en Juan 14:13, donde menciona que es Dios el centro de la oración. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Luego también tenemos una tercera característica y es que cada oración debe estar basada en una promesa. Cuando yo le reclamo algo al Señor, Señor, tú dijiste Amén. que tú salvarás a mis hijos. Entonces, si Dios lo prometió en Isaías, pues yo reclamo esa promesa del Señor. El Señor dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo reclamo esa promesa de mi Dios. El Salmo 115, como cuarta característica, dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu justicia y por tu verdad. Qué lindo eso. No es simplemente para engrandecer mi reino, no es para suplir una necesidad solamente, sino realmente para que el nombre de mi Dios sea exaltado y conocido. Amén. En Romanos 8:26, lo voy a leer, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que la obra de la oración, de llevarla al trono de la gracia, la hace el Espíritu Santo. Y entonces yo pido, y el Espíritu Santo tan hermoso cambia, transforma, moldea, pule esa oración. Una característica más es que nuestra oración debe ser de fe, en la seguridad de que le estoy pidiendo a un Dios omnipotente que responde. Pídele con seguridad, Señor, te alabo y te doy gracias. Ahora hágase tu voluntad, pero yo confío en tu promesa. Amén. Ahora en San Juan 14:13, el Señor nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. Yo termino mi oración diciendo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y la última característica es mi disposición de obedecer. No faltaba más
que simplemente Dios haga su parte y que yo no haga la mía. Así que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración no es escuchada, pero el que obedece al Señor, pues recibe su bendición. Muy bien, y todo esto para decirles que orar es un privilegio, es una bendición para ti y para mí. Así que vayamos a Dios todos los días. El Señor dice que debemos orar sin cesar. Eso significa, mientras pelo mis papas y pico la cebolla, yo voy conversando con Dios, mientras barro y trapeo, mientras voy hacia la oficina, al trabajo, mientras hago cualquier actividad, yo puedo conectarme con el Señor y conversarle, decirle, Señor, tengo temor, gracias por esto, hablarle a Él. Eso es también orar, es ponernos en constante armonía, en constante comunicación con Él. No olvidemos la gratitud. Cada vez que recibamos la respuesta a una oración, agradezcamos. Señor, se cumplió tu promesa. Tengamos compañeros de oración. Ayudemos a otras personas a tener también la misma fe que nosotros. Y cuando aprendamos el secreto glorioso de la oración, compartámoslo con muchos para que sus oraciones también sean oídas en los cielos. ¿Les parece que terminemos con una oración? Padre amado, gracias. Porque Jesús nos enseñó a orar. Gracias por el ejemplo de Daniel, por el ejemplo de las mujeres piadosas que se acercaron a Dios para derramar su alma. Gracias. Enséñanos a orar, confiando en tus promesas, a orar con fe, con obediencia, en la seguridad de que eres un Dios vivo, real, que oyes y respondes. Oramos, pidiendo por cada necesidad de nuestros amigos que ven este capítulo, pidiendo sobre cada uno de ellos y nosotros la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, que oremos más que nunca. Y recuerden, nos encuentran en YouTube como Daniel Ospina y Zulay Herrera. El Señor les guarde. En la mañana, recuerden, tenemos siempre una meditación también cortita. Búscanos ahí en Daniel Ospina, Zulay Herrera en YouTube y ahí estaremos con un tema hermoso cada día. El Señor les bendiga. Amén.